Buenas tardes, estamos aquí en una serie de encuentros que se llaman Rabia, Amor y Carne. Esta vez contamos con la colaboración del programa público No Todo, Crítica y Negatividad del TEA. Y esta serie de encuentros, que por ahora serán este otoño 3, están dirigidos a tomar una emoción como forma de conocimiento, o sea, entender que las emociones también son producción de conocimiento, o más bien que el conocimiento es emocional. Un poco ahí poner en jaque esta razón epistemológica que siempre ha separado la razón de la emoción. Ya tuvimos Rabia, que vino el colectivo La Yeca, un colectivo de México que trabaja en zonas de privación de libertad. Ahora tenemos a Yanka Jones, que va a hablar del amor, o di Tondi, y ya les aviso que bueno, saldrá la promo dentro de poco, pero para el 24 de noviembre estará Nira Santana, no para hablar de una emoción, sino para hablar de la carne dentro de lo que es el proceso de trabajo virtual, ¿no? O sea, un artista que trabaja con videojuegos y realidad virtual. Pero bueno, ya voy a dejar de contar un poco la historia y vamos a ir a contar a lo que hemos venido hoy, que es, bueno, yo primero voy a explicar un poco el proceso de cómo se acaba aquí con Itón de Amor y después pues doy como varias notas sobre quién eres. Vale. Que obviamente serán unas notas chiquititas porque somos mucho más que lo que solemos poner en nuestra bio profesional, ¿no? El tema es que yo a cada colectivo o artista, en este caso escritor y ensayista, le propuse que hablaran de una emoción y eligió amor. A mí, reconozco que a mí me sorprendió porque yo no... Bueno, ya eso sería como hablar de otros temas, pero a mí yo nunca pensé que llegaría. Yo había leído su primera novela, luego después de conocerlo leí la tercera, que es un ensayo, y no esperaba el amor ahí. Pero bueno, el tema es que del amor, no sé por qué, él ya lo explicará, vamos a Itondi, que sería como lo que podríamos traducir, ¿no? en lengua española o castellana del Endowé. Y ha sido como todo un proceso interesante dentro de lo que ha sido el trabajo, porque Maru, que es de comunicación, y yo como que hemos intentado en todo momento trabajar mucho esta idea de que aunque el título sea Rabia, Amor y Carne, pues realmente la parte de amor, la reflexión es Itondi, ¿no? Y ha sido como un trabajito muy cuidadoso a nivel de comunicación el intentar reflexionar una palabra, un concepto que nosotras no manejamos, ¿no? Entonces, desde lo que para nosotras es amor, por eso jugamos con ese cartel de poner un color diferente, más fuerte, donde que amor, más chiquitito, para un poco no hacer esta traducción simultánea ni esta cosa tan eurocéntrica de considerar que un concepto es igual al otro, ¿no? Y todo esto también nos ha llevado como a mucha expectación para saber si ha sido como el camino correcto o se nos ha ido un poco la cabeza. Sí, se ha conseguido. Pero sí es verdad que en ese sentido, como que cada encuentro tiene su cosa bonita, y este tenía esta cosa del cuidado que tomamos porque Itondi tuviera un valor muy fuerte en esta propuesta, ¿no? Que es lo que nos vas a contar ahora. Pero antes, ya por oficialidad, tengo que decir que eres graduado en Ciencias Políticas, escritor de 2 novelas, Heredarás la Tierra y El Diario de Marc, un ensayo, Geopolítica del conflicto de Guinea Ecuatorial. Yo con los nombres no... Y aparte de eso, amante del boxeo y muchísimas cosas más que supongo que ahora se irán contando. Sí, a ver. Bueno, gracias a todos por venir. Siempre es un placer compartir con la gente pues pensamientos, trabajos o bueno, lo que sea, ¿no? Para mí es un privilegio poder compartir, y en este caso, en este espacio, en esta isla y con gente además querida que de hace mucho tiempo pues nos conocemos y gente desconocida que acabo de conocer y que
que bueno, y que es bonito estar aquí con todos. Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que yo he venido con la propuesta de hablar de Itondi y hablar de amor, pero yo no sé lo que es amor, no sé lo que es el amor a grandes rasgos, ni tampoco sé lo que es Itondi, ¿no? Entonces, no pretendo enseñar y decir qué es cada cosa, sino pretendo compartir mi experiencia más que establecer esa idea de decir qué es qué y cómo, ¿no? Entonces, a mí lo primero que me gustaría hacer es preguntaros qué es para vosotros, qué es el amor, ¿no? Y empezar una conversación. No sé si alguien se puede atrever en este momento a definir qué es el amor. Si alguien tiene el atrevimiento, es valiente para poderse enfrente y decir qué es el amor. ¿Por qué nos cuesta tanto definir el amor? Mira, yo tengo un pasado oscuro religioso. Digo que es oscuro porque antes pensaba que era la luz, pero realmente con el paso del tiempo me di cuenta que estaba súper perdida, ¿no? Y cuando estaba en ese medio, en ese espacio con toda esa gente que todos creíamos que eso era el amor, pónganle el nombre que ustedes quieran, yo me lo creía, o sea, porque realmente lo experimenté 1000 veces, ¿no? Y luego nació mi primera sobrina Valeria. Cuando Valeria nació, yo me iba a morir porque yo nunca había sentido lo que sentía por esa persona, que era mi primera sobrina, Valeria, la más chiquita. Era un amor diferente al que sentía por mis padres, al que había sentido en algún momento por Jesucristo, al que sentía por mis hermanos. O sea, era un amor diferente. Yo no sabía expresarlo, pero yo quería dar la vida por ella y ella no sabía quién era yo, ¿no? Entonces, cuando Valeria nació, hace como 10 años aproximadamente, porque no sé cuántos años tiene, sé que soy la peor, pero está ahí, creo que tiene 10, 11. Me hizo como replantearme esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el amor y dónde está y cómo lo puedo definir? Y al final todos los días me lo pregunto porque trato de darlo, de buscarlo, de recibirlo, de entenderlo, de aceptarlo en un montón de cosas. Entonces, ¿qué es el amor? Es una cosa así como, ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿sabes? Yo lo veo como muy, no sé, muy abstracto, pero a la vez muy palpable. Sí. Yo creo que todos lo sentimos, pero nadie sabe definirlo. O sea, ¿alguien más quiere introducir, decir algo? Yo creo que es una manera de ser, de presentarse al mundo, de apertura. Interesante, sí. Yago, ¿tú quieres decir algo? No sé, yo con la edad que tengo y a día de hoy creo que lo más importante es el amor en uno mismo. Sinceramente. Todo lo demás es un poco... No es tan real. Todas las aportaciones que he habitado hasta ahora a mí me sirven para continuar y aportar mi parte, ¿no? Que es que yo tampoco sé lo que es el amor. No tengo una idea concisa de lo que es amor, y cuando he creído qué era el amor, sobre todo el amor romántico de pareja, luego es una experiencia bastante ambivalente, porque muchas veces acabas haciendo daño a la persona a la que quieres, queriendo sin querer, ya no me meto ahí, y puede quedar un sabor amargo incluso cuando has intentado las mejores intenciones, ¿no? Entonces, ¿qué es el amor? No sé lo que es. Ahora, lo que sí creo es que el amor tiene cierto grado de egoísmo, y aparte de eso, creo que realmente debemos dejar morir el amor para saber realmente lo que es el amor. O sea, esto puede ser una contradicción, pero realmente creo que el amor es una puerta, lo que creemos que es el amor, es una puerta realmente a conocer algo realmente más profundo, no solo de nosotros mismos, sino de los demás. Y
Y esa idea de dejar morir el amor es porque a veces nos educamos dentro de muchas fantasías, y esas fantasías son heredadas, pero esas fantasías también son puertas para el conocimiento de uno mismo y el entorno que te rodea. Y muchas veces, aunque suelen ser falaces, suelen ser guías muy útiles para poder transitar en el mundo que conocemos, ¿no? Entonces, en mi primera novela, que es Heredarás la Tierra, esto es la primera página de Heredarás la Tierra. Una de las citas que pongo es esta, ¿no? Es al amor mítico, al amor entre padres e hijos, al amor hacia la tierra, al amor entre hermanos y al amor a Dios. Yo cuando escribí Heredarás la Tierra, empecé en 2010 y la publiqué en 2015. Yo cuando publiqué Heredarás la Tierra estaba dentro de una crisis profunda. Estaba dentro de una crisis personal y profunda, no solo con mis padres, con la pareja con la que estaba. Entonces la depresión llegó como una catarsis, y esa catarsis me exigió una respuesta, ¿no? Me exigió una respuesta de mí mismo para conciliar ciertos parámetros de mi vida personal e íntima. Y yo creo que a veces llegamos a una contradicción para intentar equilibrar algo. Y esa contradicción nos exige, en esa tensión nos exige que demos una respuesta, la que sea, pero que demos una respuesta con la que podamos continuar. Creo que es esencial enfrentarnos a las verdades o a las mentiras que a veces construimos nosotros mismos o que construyen otros, y de esa forma poder superarnos, transitar o incluso sentirnos acompañados, ¿no? Creo que el amor tiene esa fase de destrucción. Realmente el amor no es simplemente un ciclo protector, es un ciclo que nos obliga a reconstruirnos en algún momento de nuestras vidas. El amor tiene una profundidad donde nosotros mismos tenemos que ir mucho más allá, a veces de lo que queremos. A veces no quieres, a veces simplemente te extralimitas y te quieres quedar en el lugar en el que estás, y tiendes a negar cuestiones o simplemente a no querer saber. Pero yo creo sinceramente que hay un momento en el que tienes que hacer un esfuerzo si quieres ir un poquito más allá, y el esfuerzo tiene que tener una muy buena razón, ¿no? Entonces, yo en este caso, cuando yo escribí Heredarás la Tierra, en este enfrentamiento que yo tenía con mis padres, en este enfrentamiento que también diría que tenía con el mundo, necesitaba respuestas, porque de alguna forma el hecho de nacer y crecer en España, el hecho de haber vivido el racismo como lo viví, el hecho de no sentirme parte del país en el que crecí, todo ese tipo de cosas me empujaron a crear una respuesta. Eso tiene que nacer desde uno mismo, en la parte más vulnerable y honesta posible, para poder no solo continuar, sino tener la fortaleza suficiente cuando vengan esos envites puedas enfrentarlos, ¿no? Entonces, eso es lo que es para mí, no tanto el amor, sino la experiencia en sí misma del amor. Y a partir de aquí, dejando de lado lo que es el amor, ¿no? Que también a mí me gustaría reflexionar un poquito más allá, no solo las experiencias personales. ¿Dónde ubicamos el amor en nuestras vidas, ¿no? Porque yo ahora, por ejemplo, estoy estudiando ciencias políticas, y una de las cosas que hago, que al leer todos los textos de ciencias políticas, tú nunca ves en los textos de los grandes filósofos un texto que te llame directamente a este sentimiento de amor, ¿no? O sea, cuando lees a un tipo como John Locke y está hablando de la Constitución de las Carolinas, o te lees a un tipo como Hegel, no parece que estén hablando de amor, ¿no? Cuando tú lees la Constitución de Estados Unidos y dicen "We the people", no parece que estén hablando de amor. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde se ubica el amor? No lo sé, ¿no? En nuestra experiencia colectiva. Dejando de lado el amor, vamos a Itondi. Y Itondi
tampoco sé lo que es, pero si tengo que situarme en Itondi, tengo que situarme en las personas de carne y hueso que me preceden, que son mis padres, y tengo que situarme en esas historias de personas que antes que yo han estado y que han posibilitado un poco el momento y el lugar que yo esté aquí, ¿no? Es de alguna forma, no es historia en sí a grandes rasgos, sino es de alguna forma la idea del pertenecer, rescatar esa idea del pertenecer de aquellas personas que son mis familiares y que conscientemente intento relacionarme con ellos, teniendo en cuenta que mi experiencia, yo no he emigrado de Guinea Ecuatorial a España, pero las presencias de mis familiares siempre están presentes de una forma bastante la ausencia de su presencia, no están físicamente, pero están de alguna forma presentes, ¿no? Y esa relación de presencia, independientemente de que estén en el lugar, o de que estén vivos, o de que estén muertos, es donde yo creo que empieza a transitar la idea de Itondi. Entonces, me gustaría compartir, pues, la imagen, ¿no?, de estas personas. Bueno, yo, como he dicho, he nacido y crecido en España. Yo no llegué a Guinea Ecuatorial hasta que tuve 24 años. Por primera vez yo fui solo. Y entonces, cuando yo llegué a Guinea, gente que nunca había visto y que nunca había conocido me dijeron: yo soy tu padre. Personas que yo nunca había oído hablar de ellos, me hablaron y me dijeron: yo soy tu tía, yo soy tu padre, yo soy tu madre, yo soy tu abuelo. La idea de que ellos sabían que yo existía y yo no sabía que existían ellos, a mí me sobrecogió bastante. Entonces, en esta experiencia de Guinea Ecuatorial, donde las presencias, incluso sin ser físicas, están presentes constantemente, donde estableces un diálogo en el tiempo y en el espacio, donde no necesariamente tienes que habitar el mismo lugar para saber que existes. Eso es lo que yo aprendí en Guinea, ¿no? O sea, el hecho de que antes que yo hubo otros, pero incluso más allá, después de mí va a haber otros. Y esa relación se estableció allí, en el momento que tomé conciencia, ¿no? Es importante, para mí es importante entender esto, porque para mí hay un punto de trascendencia importante, porque cuando asumes que tu corporeidad no está basada simplemente en el hecho de estar físicamente aquí, como yo estoy hablando, sino el hecho de que hay otros desconocidos que yo no veo, que yo no toco, que yo no siento, pero que a la vez estoy creando una relación, o ha habido una relación, donde el espacio-tiempo no es tan importante. No hablamos de pasado, no hablamos de presente, no hablamos de futuro. Hay un momento en el que cuando tú puedes hablar de tus seres queridos más allá de esto, es como si te estuvieses comunicando sin saberlo, ¿no? Entonces me parece muy importante entender que las relaciones en Guinea Ecuatorial se basan mucho más allá de lo que entendemos como la idea de antepasado, ¿no? Porque cuando decimos antepasado, es alguien que ya no está. En Guinea Ecuatorial, cuando hablan de los muertos no están muertos, los muertos están vivos. Entonces, hay una serie de cuentos en la etnia indohue que se llaman los cuentos de Yambú, que cuentan la vida del poblado anteriormente, ¿no? Y en el poblado tenías dos poblados. Está el poblado de los vivos, como entendemos nosotros vivos, y el poblado de los muertos. Entonces, muchas veces la gente cuando salía del poblado cruzaba el río y se encontraba con los muertos y hablaba con ellos. Y luego volvía al poblado de los vivos, ¿no? Esa idea de que yo estoy ahora mismo aquí y puedo decir,
mi antepasado está aquí. Nosotros no decimos antepasado, decimos Beku. Y entonces, yo estoy hablando con ellos. Yo estoy estableciendo esa relación con ellos. Yo estoy contando con ellos cada día, en mis acciones, en mis pensamientos. Ahí se crea un nuevo vínculo, bueno, un nuevo vínculo desde mi perspectiva, que no era consciente, pero que ya existía. Esa es la experiencia que trabaja ahí en línea con Real. Entonces, una de las cosas importantes para mí es el hecho de trascender esta idea del espacio-tiempo, ¿no? Yo estoy aquí, pero ha habido otras personas que han estado y después hay otras personas que vienen. Y entonces ya no se convierte en una individualidad, ya no se convierte en yo, Herman, o yo, Eyanga, sino constantemente estás viviendo en una pluralidad con la que te estás comunicando en cualquier momento. Y esa pluralidad te lleva constantemente a una especie de, digamos, responsabilidad, porque entre el pasado y el presente y el futuro estás constantemente midiendo quién va a ser el próximo o quiénes estaban antes de ti. Esa es por lo menos mi experiencia. Para seguir, esta es mi abuela en su cocina en Bata. La cocina es un lugar bastante importante en Guinea, ¿no? No por la importancia que algunos puedan pensar, pero es un lugar donde en la cocina, cuando se construye una casa hindúe, está completamente apartada de lo que es la zona donde duermes, ¿no? Son compartimentos completamente aislados. Y en la cocina no puedes entrar como tú quieras, hay como un cierto celo, ¿no? Y creo que tiene que ver porque al final la cocina se convierte en un lugar donde se da vida y se genera vida al compartir. Y tiene un significado bastante especial para mí esta foto, ¿no? De mi abuela, que siempre ha estado cuidando de todos nosotros, generación tras generación, sobrinos, nietos, bisnietos, hijos, y hasta el día de hoy que tiene 90 años. Entonces, yo quería ver el significado de estas palabras. Es la palabra hindúe, que significa, es la palabra de la etnia en sí misma, que significa nosotros, cogidos, indo, cogido, nosotros. Unwe, yo, iwe, nosotros. O sea, siempre tenemos la correspondencia de estar unidos. No somos individuos simplemente, siempre estamos unidos y esa conciencia la generamos en base a nuestras relaciones. Y esto, iweri, es muerte, funeral, es la trascendencia. Cuando estuve en 2015 en Guinea Ecuatorial, estuve viendo desde 2012 hasta 2016, trabajando en una planta de metanol, planta petrolífera, donde se trataba el gas para crear metanol. En ese periodo en el que estuve, yo vi a mucha gente morir, gente joven, gente mayor, por muchísimas circunstancias, ¿no? Y a mí todo eso me golpeó profundamente, porque tampoco sabía cómo reaccionar, cómo podía reaccionar. Yo me sentí muy vulnerable y pensé que también podía morir en cualquier momento, ¿no? Hubo un funeral que me marcó especialmente, que es el funeral de mi abuela. En ese funeral me di cuenta de que lo que es la generación de los padres, de nuestros padres, ya estaba desapareciendo. Era la última abuela que me quedaba por parte paterna. Y la siguiente línea ya eran mis padres. Y consecuentemente nosotros, ¿no? Nosotros los que somos hijos de. Y una cosa que yo veía claramente es que en esa cadena yo no tenía el poder, no tenía la narración, no tenía la conciencia para poder contar los hechos como lo harían mis padres o como lo harían mis tíos, ¿no? Y me pregunté qué podía hacer ante un momento como ese, cómo podía yo continuar con esa especie de narración de sucesos para que no nos olvidemos, ¿no?, de nuestros seres queridos. Y
y a mí se me ocurrió grabarlo. Yo grabé el funeral de mi abuela y no solo grabé el funeral de mi abuela, quise de alguna forma crear como un poema en Indogüé sobre la trascendencia de la vida y la muerte. Chingo iboko itetea bedininji ebo china bolo nyamana inywani kabo bebila kudwa kane viava ebe cheni na ilume nyamanye batemechi ikabala vitana cherokuna muyoko kudwa evitana cheilandi muhanji eluna imanda robo vitana chelinyon lebambwa kaje ediba ibubulak etoka kapaba imanga kemanga na michiba mialu metoka kamusaka nandi musaka mbapuleche iboko bieluka mwacheche mobalika kabele betombwaka indondo amanga betoka kaluba keba beche moto dembeni sapweni mbago beche na pimba je eba panga kamu anangaka eikondo na muteyado yaka inyochi na mandi tataka bilandi na biamala na ro ketego na susanya kudu yejepi ejuba na igu wajepi wamandi yayaka igumbi ejepi eiboku yaswe ina iwetego lebusula kanyunga yabulia yunga meji yepanga epimba eupumbe ebedinjino byavyo na emiguni miamiwewe. Bueno, el que hablaba es mi padre, es el que yo lo escribí en español y él, bueno, lo traduje y luego él habló en lengua indogüe. Bueno, básicamente mucho de mi trabajo como escritor tiene que ver con reconectar, ¿no? Con no olvidar. Entonces yo lo que intento hacer es, de alguna forma, no sé, cuando llegas a un sitio desconocido, ¿no? Como es Guinea, pero a la vez conocido por miles de experiencias en el hogar, es difícil saber el lugar que yo ocupo, ¿no? Porque al final yo soy español, que he crecido como español, pero existe cierta responsabilidad por mi parte, porque al final, el momento que llegas y, como os dije, os dicen yo soy tu hijo, yo soy tu padre, no es como no es fácil poner una barrera, ¿no? Y yo creo que es una de las cuestiones que nos atañen a los africanos. Siempre hay una responsabilidad muy directa de lo que es nuestro entorno inmediato en este caso Guinea Ecuatorial, o los indogües en particular, ¿no? No puedo hablar del resto de las etnias porque no tengo esa perspectiva ni tampoco esa experiencia, ¿no? Por eso siempre me centro mucho en la etnia indogüe, porque al final son mis lazos. No puedo hablar de otra cosa que no sean mis lazos. Y todo esto me hace volver un poco pues, a mi experiencia como escritor y a la idea del amor, ¿no? O sea, yo sé que puedo hablar del amor, en mayúsculas puedo hablar del amor, porque sé que tengo el derecho de decidir qué es lo que es para mí
ciertas cosas, ¿no? Tengo la potestad como individuo, en este contexto a día de hoy en España, decir qué es lo que me conviene, qué es lo que no conviene, e incluso decidir, pues para mí el amor es esto, de cara a lo que yo quiero para mí mismo. Pero cuando yo llego al contexto de Guinea Ecuatorial y me pongo en la idea de Itondi, me resulta difícil hablar de Itondi porque tengo la sensación de que secuestraría o de que invisibilizaría mucho de las aportaciones y de los sentimientos de muchas personas, ¿no? Entonces, para mí, Itondi, desde el silencio, desde la fidelidad, desde mi entrega, por así decirlo, mi lealtad a aquellas personas que me han precedido y aquellas personas que en un momento sé que vendrán y pueden que tengan las mismas preguntas que yo, es una forma de ofrecerles y de continuar con el camino en el que os he expresado anteriormente, en el que yo como individuo sirvo como parte de esa cadena, ¿no? De decir, Indowe, Nwe, Iwe. Sabiendo que yo no soy, posicionándome dentro de esa frontera del ser y del no ser, en el que no hay muchas cosas que no comprendo, no sigo sin comprender, pero que asumo que hay una responsabilidad personal que no es que tenga que tenerla, pero la asumo y bueno, pongo mi grano de arena, ¿no? Entonces, para mí, Itondi sería ese silencio que es redentor y que ayuda a ampliar de alguna forma la posibilidad de poder seguir aportando. Y el amor para mí es algo mucho más explícito, en el que yo me exijo a mí mismo de forma imperativa y para los demás lo que yo creo que es conveniente, ¿no? Y en esta ambivalencia yo me muevo para intentar equilibrar ambos significados en diferentes contextos. Y de alguna forma, como os decía antes, ¿no? Como al principio, cuando el amor tiene este punto egoísta y a veces te exige este punto de vista destructivo, no destructivo en el sentido de desaparecer, sino de renacer, buscar respuestas que te ayuden a continuar. Y con esto, muchas gracias y se acabó. Así que nada, no sé si hay preguntas, no sé, ¿cómo es de esto? Bueno, preguntas o comentarios o reflexiones también, ¿no? Sí. No, bueno, la más básica, porque no he leído tus libros ni tu ensayo. Itondi es, o sea, la traducción más básica es amor, pero es algo más grande que eso. Me refiero, ¿es la traducción literal? Podría ser la traducción literal, pero el tema de traducir es que para mí quedan muchas cosas invisibilizadas, por eso yo no traduzco. Claro. Entonces, si yo traduzco Itondi, no traduzco todas las relaciones y todos los vínculos que se generan a través de Itondi en el espacio de Guinea Ecuatorial. Entonces, yo quiero visibilizar Itondi y dejar de lado las traducciones, dejar de lado las descripciones, y pongo Itondi en algún sentido en el contexto con mis novelas. Más que intentar definir la palabra, para mí es más importante descubrir, ¿no? Todo ese enlazado, ese ecosistema en el que nace, un poco así, ¿no? Porque si yo dijera amor y me fuera desde mi perspectiva individual, ¿qué es el amor, no? ¿Qué es lo que hacemos normalmente, no? O sea, todos de alguna forma filosofamos sobre nosotros mismos y nuestras experiencias, siempre llevándolas a nosotros,
¿no? Como individuos, qué es lo que pienso, qué es lo que siento, ¿no? Pero yo intento sacarlo de eso para establecerlo en el contexto y en lo comunitario, porque al final muchas veces lo individual secuestra lo comunitario, ¿no? Yo me siento, yo digo, yo tal, pero lo comunitario a veces, sobre todo en África, es mucho más importante a veces que lo individual. Entonces, es ahí donde tienes que posicionarte, cómo vives esa especie de solapamiento, ¿no? de lo individual y lo colectivo, y cómo te quieres situar para no de una forma incluso secuestrar el significado de Intondi y poner por encima lo que yo pienso y lo que yo creo. Que yo no me meto en si está bien o si está mal, yo no lo hago, porque ni creo que sea necesario ni lo necesito. Entonces, yo establezco esta relación con Itondi a través de visibilizar todos mis lazos. Y una pregunta incómoda, si quieres no la contestes. En ese momento en el que pudiste hacer el viaje, que te encontraste con todos esos personajes de tu vida, ¿no? Cualquiera que sea, que hayan sido, ¿sentiste Itondi? Sin tú haberlos conocido de antes, ¿sentías que ese lazo? No, yo creo que es como en algún momento, creo que lo he dicho, ¿no? El momento en el que empiezas a establecer... Mira, hay cuestiones como muy básicas que están rotas. Por ejemplo, yo llegué a Guinea Ecuatorial y te ponen un plato de una comida que no sabes ni qué es y dices, yo esto no quiero comerlo. Ahí ya estás poniendo una frontera, ¿no? Estoy aquí. Y comer es una de las cosas más... El sentarte en una mesa y comer y compartir es una de las cosas más básicas, ¿no? Y ya hay una segregación desde el principio, porque ya no solo porque sea una comida diferente, sino porque nos han enseñado que África, lo que hay ahí, pues, a saber, ¿no? Esto es asqueroso, esto tal, esto no sé qué. Yo me he tenido que reeducar. Y para reeducarme he tenido que dejar de lado todos mis prejuicios y todas las sensaciones que he tenido de primeras, ¿no? Desde la sensación del asco a muchísimas otras cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos hablando de relaciones con Mekuku, yo he tenido que aceptar que eso es así, para poder relacionarme. No puedo hacer una reflexión, tengo que aceptar que eso es así. Y al aceptarlo, sin cortapisas, yo establezco esa relación y yo empiezo a, digamos, entender, se podría decir. Y cuando digo que, digamos, entender, no significa explícitamente que todo el mundo vaya a pasar por lo mismo y va a obtener el mismo resultado, ¿no? Pero el momento en que aceptas las cosas sin cuestionarlas constantemente, estableces otro tipo de vínculo, otro tipo de saber estar. Y para mí esto está marcado por la fidelidad. Fidelidad en un sentido estricto a aquellos que me han precedido y que les otorgo un lugar en la vida como ellos me han otorgado a mí. Entonces, eso para mí es Itondi. O sea, esa es mi experiencia de Itondi. Bueno, yo te quería decir primero que me encantaron las fotografías. O sea, me pareció precioso, no sabía que además de escritor también... Las fotografías no son mías, son de Gloyer, que es un chico... Bueno, algunas sí, pero la gran mayoría son de Gloyer, de un chico indohue que hace fotografías en Guinea. Bueno, pues igualmente es un proceso que me ha encantado poder ver, ¿no? Poder viajar, ¿no? Y a estos lugares que son muy diferentes, ¿no? De lo que es nuestra vida. A mí me surge una pregunta que es, como escritor, ¿cómo hablar del silencio? Porque nos has dicho que estamos hablando de una palabra que no la puedes traducir, no la puedes nombrar, te encuentras con una serie de cosas de un mundo, de una cosmovisión, de unas experiencias que te superan en el espacio, que te superan en el tiempo, que te trascienden. Parece que esto es muy fantasmal, o sea, por lo menos para mí, ¿no? O sea, como te estoy escuchando del mundo de los muertos, de los fantasmas, de los silencios, que parece casi lo opuesto precisamente a la palabra. Entonces, ese juego de silencios y de palabras, ¿cómo
cómo lo manejas. Pero yo creo que una de las grandes virtudes de la cultura africana es que al final el sentido de propiedad, desde un punto de vista de autoridad, o sea, en Europa tienes los filósofos que han escrito y han dicho algo y de alguna forma eso ha quedado grabado y incluso cuando han muerto su conocimiento ha trascendido y todo el mundo puede decir Platón dijo esto, Aristóteles dijo esto otro, yo qué sé, Kant o lo que sea. Hay un espacio dentro de las comunidades africanas, o en este caso indoeué, no me gusta generalizar, que cuando tú te quieres acercar a esta, por así decirlo, producción de conocimiento, que está bajo un celo muy importante, todo es secreto. Entonces, no puedes acceder estrictamente porque tú seas un individuo y pertenezcas a esa sociedad por el mero hecho de haber nacido y crecido ahí. Tú tienes que participar dentro de esa sociedad, integrarte dentro de esos círculos y ser parte de ellos hasta el punto de que entiendas, de que entiendan de que tú estás bajo esa disciplina férrea de celo del significado. Hay una cosa que pasa mucho a nivel generacional, que de una generación a otra, lo que me he fijado yo, cuando los mayores están con los más jóvenes, siempre les dicen que ellos no son suficientemente indoeués o que no son indoeués, en la forma y en la manera que ellos lo entienden. Entonces, este balance que hay entre jóvenes y adultos, en el que nunca vas a llegar a ser lo que eran las personas que te antecedían, pone mucho el valor, lo que tú vas a hacer, en tu responsabilidad de cara al lugar que vas a ocupar, ¿no? En un momento dado, por mucho que te nieguen los mayores que tú no eres la persona, que no tienes ese ímpetu o capacidad o características, al final tú vas a ocupar ese lugar, porque es una cadena, el momento va a llegar en algún momento. Y ya ahí hay una cuestión voluntaria de decir, yo quiero de alguna forma ocupar este lugar o por lo menos dar mi grano de arena, o no quiero. O sea, es un poco libre, ¿no? No hay un imperativo legal, no hay un imperativo estrictamente en el cual tú tengas que constantemente cuidar y transmitir tu cultura, pero hay un momento en el que esas cosas, esas responsabilidades pasan de unos a otros. Entonces, en ese momento de trascendencia de una generación a otra, los significados cambian, pero cambian de una forma secreta, porque los mayores se llevan sus secretos y solo se les enseñan a ellos, a los que quieren, pero tú nunca sabes ni cómo trasciende toda esa comunión, ese trasplante de conocimiento de una generación a otra. Hay muchas cosas que se pierden, hay muchas cosas que se interpretan, pero todo está en base al paso de una generación a otra y en la forma y en la manera en la que tanto los adultos como los jóvenes están intentando crear ese vínculo. Y yo, en mi caso, yo no he tenido eso, porque yo he crecido con mi padre, he crecido con mi madre ha sido una persona que se fue muy joven de Guinea Ecuatorial y ella estuvo pasando mucho del tiempo en un internado católico. Mi padre tiene una mezcla criolla, fernandina, indoeué, y no se crió en ciertos secretos de la etnia indoeué, pero de lo que yo me he dado cuenta es que en el vacío de la ignorancia hay mucho campo de juego creativo. Yo llegué a Guinea Ecuatorial sin saber nada y he reinterpretado muchísimas cosas. Yo puedo vivir esto desde dos cuestiones. De completa ignorancia, no tengo ni idea, ni voy a saber nunca lo que ha habido, por lo tanto, ¿por qué voy a esforzarme? O decir, yo estoy reconectando con esto, me lo estoy creyendo y de alguna forma tengo esta capacidad también de llegar a ese contacto con los antepasados, a este contacto tal. Y creérmelo, como decía antes, llega un punto en el que no tienes que
cuestionarte, lo haces y trasciendes la idea y hacia adelante. Después siempre puedes recibir críticas, puedes decir, bueno, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando, tú no eres el más indicado, pero al final lo que guía todo esto es Itondi. Y para mí el lazo que crea Itondi, ese lazo que se fortalece, es lo que a mí me da la justificación suficiente. Y para, si puedo seguir. ¿Eres el primer escritor de esta idea? No. Entonces, No. No, afortunadamente no. No, porque porque veo como desde fuera, ¿no? Repito, o sea, me parece interesante me parece interesante el papel del escritor, del escritor que dentro de todo esto hay como una especie de nuevo de tu propio Itondi en el hecho de ser escritor, que es como la nueva traducción misteriosa, que es tu propia experiencia de todo eso a través de los libros, que nosotros como lectores tampoco jamás llegaremos a entender el misterio completo de tus libros, de cualquier creación. Pero es que yo lo creo que es lo importante, porque si tú no mantienes un velo sobre cuestiones que te trascienden, al final lo estás limitando, ¿no? Y yo prefiero que me cuestionen y que haya otras personas que digan otras aportaciones y que todos podamos jugar en ese juego de significados, que a imponernos los unos a los otros. Yo prefiero eso, porque al final yo creo que es una cuestión creativa, pero yo llevo lo creativo también a una cuestión espiritual. Quiero decir, yo creo que lo creativo tiene una trascendencia que te lleva a conectar, y esa conexión se puede hacer desde muchos niveles. Lo creas o no lo creas, eso ya depende de cada uno, cómo quieres interpretar esa conexión. Yo la interpreto desde las herencias que me han venido y que yo he podido ir viendo por mi propia cuenta, ¿no? Para darles valor y cabida en mi vida. Yo comparto lo de la última vez que fui a Bolivia fue al pueblo de mi abuela, y como que era el único que quería ir, mi familia, ¿sabes? Tenía como ese rollo romántico, ¿sabes? Y poco más tuve que obligar a mis primos a que me llevasen. Entonces creo que eso también es como amor, ¿sabes? Es una cosa que como que en tu cabeza... Después, yo por lo menos mi experiencia es que llegué allí, y a lo mejor en Bolivia este rollo así tribal ya está más perdido, ¿sabes? No sé, pero tuve casi, y como que sentí no sé si es un poco fantasía mía o algo, pero sentí un poco... Es difícil de que alguien que su padre no sea de otro país, de no sé qué, que tenga como que ir tan atrás para tener Llevo escuchando historias de allí, de tal, pero tú eres como, bueno, este señor, no sé, tendré que ir algún día. Y yo cuando fui al pueblo de mi abuela, que es mucho más lejos que Santa Cruz está como es muy lejos, hay que ir hasta allí, no hay asfalto, no hay... Y me mola más esto, pero yo de verdad que tuve que convencer a mis primos, tuve que pagar gasolina, ¿sabes? No querían ir, ¿qué hacemos allí? Yo, ¿cómo que quiero ir y tal? Esto está loco. Entonces, y lo de la cocina me moló, porque allí cuando yo iba a Bolivia de pequeño también está separado y le ponían un candado a la nevera. Y tenía que ser uno mayor que te lo abriese y te diese algo. Entonces también me recordó un poco eso, sí. Ahora yo tengo dinero para comprar la comida, pero... Entonces, comparto como el amor por los que han venido antes. Pero también cuando fui allí me encontré a mis primos diciendo... No sé, yo encontré eso. No, yo también, claro, es que a veces... Claro, sí, por eso decía un poco que al principio tú tienes que destruir un poco tu amor, porque yo viví también romantizando un poquito Guinea y lo que había en Guinea, y por lo que me habían contado mis padres, luego llegas ahí, te encuentras con un montón de cosas a nivel extremo, tanto positivas como negativas, y tienes que reconstruirlo todo otra vez, o sea, para poder, no sé, integrarlo. O sea, para mí fue así. En Guinea no es perfecto, no. Y trabajo mucho como
con la cabeza idealizado, muchas cosas idealizadas. Pero no, mogollón, la verdad que muy bien eso. Que suelen contar lo bueno de cada persona. Si ves tú que vas como todo muy idealizado y te lleva después el choque, como que se ahorran contarte la parte mala. No, yo creo que cuando te cría una persona de otro país, yo soy español también, y de repente pues te cuentan unas historias, no sé qué, tal, y llegas allí y de lo que te han contado, no sabes. Entonces, pues bueno, y después llegas con tus primos, con tus amigos, tal, y es como, ¿para qué vamos a ir al pueblo? Te puede pasar en Galicia también. Que falla la fuente, falla... Sí, y de repente, yo qué sé, no sé, es un poco la sensación que... Yo te quería preguntar una cosa. ¿El motivo de toda esta búsqueda puede estar en tu educación en España? O sea, Hombre, no solo en España, en cualquier país, cuando tú sabes que tienes ancestros, que tienes familia en otro lugar, de repente la educación de ese país en el que estás es la que te está forjando esa necesidad. yo creo que, y esto lo he vivido con gente adoptada, porque, bueno, yo pensaba que es una cosa muy natural, que si tus padres son de un lugar, tiendes a preguntarte de dónde vienes y a querer ir y de alguna forma encontrar tus orígenes. Pero a la gente adoptada les pasa lo mismo, ¿no? Independientemente de que sean adoptados españoles o de otros países o tal. Entonces, la idea de saber de dónde uno viene creo que es una necesidad que es creada por el entorno, ¿no? En el momento en el que no te hacen sentir que tú eres de aquí, hay una serie de preguntas que constantemente se van haciendo durante toda tu vida, de dónde eres, tal, y no sé qué, y no sé cuántos. O sea, ya no te digo ni siquiera las preguntas que pueden ser malintencionadas, o sea, te digo las preguntas más básicas, ¿no? Hay toda una serie de preguntas que te cuestionan, y entonces uno mismo tiene que responder, y responde solo, porque el entorno no te ha preparado para eso. El entorno no te ha proveído de herramientas para poder, de alguna forma, asimilarte como parte del contexto, sino que los demás no te ven parte de este contexto, y entonces todo se convierte en una especie de preguntas que te llegan a nivel personal, que tú ya dices, bueno, y yo sí, ¿de dónde vengo yo? ¿De dónde salgo? ¿No? O sea, y entonces pues tienes que construir tu propia respuesta para responder a los demás. Entonces, yo eso me he dado cuenta y con el tiempo pues bueno, también lo he visto en gente adoptada y lo he visto en otras tantas cosas, ¿no? Entonces, yo ahora no tengo esa misma necesidad. Ahora el tema no es de dónde vengo, me quiero sentir parte de algo, o quiero ser parte de este colectivo, o no tengo ninguna de esas necesidades, porque para mí ya es una cuestión más trascendental de qué es lo que yo quiero aportar a los demás. No es tanto ya quiero sentirme parte de algo y quiero sentirme seguro en este contexto para ser parte y que nadie me haga preguntas o que nadie me haga sentir que no soy de aquí. Es parte de una cuestión como mucho más, para mí más emocionante, que tiene que ver con lo que podemos hacer con lo que el momento y el lugar que nos ha tocado vivir. Pero también yo creo que ahí difiero que tiene que haber una parte de intelectualidad en la persona. Yo tengo muchos amigos que son o bien hijos de bolivianos, no sé qué, que no les da esto, ¿sabes? Como que les da igual, no. Entonces yo creo que es como que hay gente que sí y gente que no. Sí, hay gente, somos 4 hermanos y mis otros 3 hermanos han tenido una respuesta completamente diferente. A mí me ha servido siempre la idea de ver a mis hermanos para darme cuenta de que mis reflexiones o mis necesidades per se no son naturales, quiero decir, no todo el mundo te lleva al mismo sitio, o sea, hay gente que tiene respuestas muy diferentes, incluso negar completamente todo eso y hacer como que no le afecta, ¿no? Pero bueno, todo tiene su efecto. Yo no creo que esas preguntas a mis hermanos, en particular mi hermano mayor, que es el que veo más ajeno a estas cuestiones, no le afecten, sino que él ha aprendido a moverse sin tener que responderlas, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé de qué manera a lo mejor eso ha podido limitarle o no limitarle en un momento dado. Yo creo que también
cuando yo me fui a Guinea Ecuatorial, me fui como me fui, con 24 años, y hice todos los esfuerzos que hice, ahora te digo la verdad, no lo volvería a hacer. Y tal vez porque tengo la experiencia, pero ahora mismo en este momento pensando no volvería a hacer. Y no sé, es difícil. Yo no aconsejaría a alguien hacer lo mismo que hice yo, porque no sé hasta qué punto lo que hice yo incluso es sano. Yo me fui solo y estuve enfermo y con paludismo cada 3 meses y con muchas cuestiones. Luego tuve una depresión, me ha costado. No sé si yo aconsejaría a otra persona hacer lo mismo, creo que no. O sea, cada uno es cada uno. Así mi experiencia, yo creo que es muy diferente, por lo poco que viví de África es muy diferente. Pero yo creo que el cuerpo te lo pidió, tío, y fue algo en un momento determinado, en un sitio determinado y concreto, o sea, que tuviste esa necesidad. Yo he sentido esa necesidad. Yo tengo muchos amigos que no tienen esa necesidad, ¿sabes? Que les da exactamente igual. Sí. Pero no sé por qué. Bueno, yo creo que cada uno tiene sus herramientas y cada uno aporta lo que tiene, tanto para bien como para mal. También hay que sentirse capaz. Hay gente que no se siente capaz a veces de tomar ciertas decisiones. Entonces, Que no lo hace porque le da flojera, le da como que, ¿sabes? Le da... Sí, que no son capaces de ir a ningún lado porque le da vagancia, le da... Bueno, pero también hay una cosa que son las capacidades y las posibilidades que uno tiene de volver a su pasado. Me refiero, no todo el mundo. Pero no es pasado tampoco. Bueno, O sea, en su historia me refiero, no todo el mundo forzosamente tiene ni el primer hilo desde el cual tirar, no tiene forzosamente las capacidades económicas de hacer toda esa búsqueda. Entonces igual las personas pues podemos buscar respuestas que no forzosamente pasen por revisitar físicamente los lugares del pasado. Ya. Una fotico. Sí. Por eso que cada uno tiene sus capacidades y sus oportunidades. Sus necesidades y sus propios tormentos y fantasmas. Sí. Esas son fuerzas que nos mueven también. No solamente la esperanza y la fe, sino bueno, las cosas que nos incomodan, las preguntas que no se hacen. Antes hablabas, por ejemplo, de la guerra civil, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De no saber ni siquiera dónde se encuentran, o sea, hay lugares de la historia que están censurados, a los cuales uno no puede acceder. Con lo cual, esa vuelta al pasado tiene que pasar por otros procesos, ¿no? Esa reflexión de dónde vengo, quién soy, qué voy a poder ofrecer. Después, no puede pasar forzosamente por toda esa revisita del pasado. Claro, por eso yo creo que la creatividad es esencial, porque al final hay muchas cosas que yo no sé, yo no puedo responder siempre buscando, no sé, hay muchas cosas que yo necesito crear desde mí mismo y en esa creación intento vincularme a los demás también, ¿no? Responder no solo a mis preguntas, sino a los demás también. No diría de una forma como egoísta, sino porque al final, como decía, siempre existe como un punto de responsabilidad cuando visibilizas pues, las caras de los seres queridos, ¿no? Y sabes en un momento dado lo que ellos te han aportado o, o su trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un tío en Mbini que murió hace 2 años, que yo no lo conocía en absoluto y cuando fui, pues lo típico, fui y él me reconoció como su padre, ¿no? Y él estaba trabajando unas tierras que decía que estas tierras habían sido de nuestros abuelos y que estos abuelos se querían muchísimo, habían sido unas personas súper amorosas entre ellos y siempre habían tenido el valor de la familia, ¿no? Como un elemento principal, ¿no? Y siempre para dejar eso a las futuras generaciones. Y ellos me decían, mira, esta es tu casa y cuando tú quieras aquí puedes venir, construir, hacer lo que tú quieras. Ese hombre se fue hace poco y yo tengo su recuerdo ahí, ¿no? Entonces,
es difícil responder siempre a tantas consideraciones de diferentes personas y no siempre podría satisfacerlas, no siempre podría llegar a satisfacerlas todas. Por eso yo busco en mis propias herramientas transmitir no solo esta historia o no solo este sentimiento, sino busco de una forma conciliar todas esas demandas, ¿no? Y la literatura para mí es mi herramienta, pues para otras personas será otra, no sé, pero yo encuentro en la literatura la forma más potente desde lo que yo tengo para ofrecer a los demás, desde la memoria, desde el recuerdo, desde el respeto, desde el reconocimiento y trabajarlo desde ahí, porque como he dicho, yo no soy mis padres, yo no tengo la capacidad de contar las historias generacionales, generación tras generación, y que se me queden grabadas. Yo no soy como mis tíos, trabajando la tierra y manteniendo en un pequeño reducto de Guinea Ecuatorial, en un pueblo, para que no se pierda. Yo tengo que buscar mi lugar en todo eso, ¿no? Y decidir dónde yo puedo aportar, qué es lo que yo puedo hacer, porque al final, como decía, es un sentimiento de itondi, de amor. Y es ahí donde yo me establezco, es ahí donde yo me sitúo e intento crear ese equilibrio, ¿no? Porque también a veces las demandas te pueden aplastar, o sea, te pueden literalmente llegar a un punto donde te pueden aplastar y encima decir, no, yo aquí no quiero estar, porque es que al final es demasiados sentimientos, odio, amor, rechazo, y no sabes cómo lidiar con una realidad que es tan apremiante y tan demandante. Y eso es lo que también le pasa a muchas muchas personas cuando llegan a Guinea, ¿no? Se encuentran con una realidad muy demandante, ¿no? de exigencias y tal. Entonces yo mi equilibrio lo he encontrado en la literatura y en contar historias. Otro lo he encontrado en otras cosas, pero mi grano de arena está aquí. Una pregunta, a la hora de escribir, ¿has sido influencia que sueles tener autores ecuatoguineanos, africanos, de todo lo que has leído, la mezcla de todo? Yo la verdad es que he leído muy poco. Yo lo más que he leído ha sido política, ciencia política, y literatura he leído muy poco. Si hay un libro de literatura africana que me influenció mucho fue el libro de Todo se desmorona, de Chinua Achebe, porque es como muy claro a la hora de ver cuál es el trauma de África. Y otro libro que me influenció mucho por la forma en la que contaba la historia, que es como una especie de, no sé, el realismo mágico este que hablan, ¿no? Es 100 años de soledad, pero no he leído muchos autores guineanos, la verdad, no he leído muchos autores. No puedo decir que la literatura de Guinea Ecuatorial me haya influenciado. Nada. No, yo sé si se ha acabado, no sé el tiempo. Como quieran, no sé, o sea, hasta las 8:30 tenemos. Si quieren seguir hablando, como todo. Si quieren seguir conversando fuera. No sé, como veáis. Mientras haya encuentros, da igual el espacio. Yo no voy a preguntar porque yo soy lenta en procesar todo y aprovecho para preguntarte dentro de una semana. Dentro de una semana, joder. Dentro de una semana ya no estoy aquí. No sé, como queráis, si queréis nos retiramos. Gracias. ¿Sí? No, pues nada.